¿Sabías que cada incienso encendido, cada paso en una procesión y cada flor colocada en un altar cuenta una historia profunda de identidad y resistencia? Hoy, en Tradiciones y Procesiones de Guatemala, viajaremos por anécdotas, recuerdos y rituales que han marcado generaciones. Bienvenidos. Cada noviembre en las calles empedradas de la antigua Guatemala, la historia vuelve a caminar, acompañada por el incienso, la luz tenue de los faroles y la profunda devoción de un pueblo que aún sabe recordar. Es la tradicional procesión del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo, un homenaje solemne a los fieles difuntos, donde la fe y la memoria se entrelazan con un profundo respeto. Para la comunidad cucurucha, este cortejo no es uno más del calendario devocional. Es una oportunidad única, llevarlo en hombros fuera del Viernes Santo, ofrecer cada turno por el descanso de quienes ya partieron y reencontrarnos, aunque sea espiritualmente, con aquellos que amamos y que ahora descansan en Dios. En el año 2015, la procesión alcanzó uno de sus recorridos más extensos, ingresando a las 2 de la madrugada del día siguiente. Sin embargo, esta tradición no siempre fue como la conocemos hoy. El historiador y miembro de la hermandad, Timoteo Tovar, recuerda que todo comenzó en 1949, gracias a la iniciativa de Fray Miguel Murcia, párroco de la Escuela de Cristo. Su visión era sencilla, pero profunda: crear lazos de hermandad entre las cofradías de Guatemala en una época en que la comunicación era limitada. En aquellos primeros años, el cortejo era humilde, apenas una cuadra, luego el parque, pero paso a paso, con el tiempo, la devoción creció, y así, la procesión llegó incluso a la iglesia de la Merced. Sería hasta 2016, durante los trámites de permiso, cuando surgió la reflexión sobre su fecha. El 1 de noviembre celebramos a todos los santos, el 2 de noviembre a nuestros fieles difuntos, y como dijo el padre Carlos Marroquín, para llegar a la santidad hay que morir primero. Ese pensamiento lo cambió todo. Así nació la idea de devolverle a esta procesión su carácter litúrgico, uniendo la devoción del Señor sepultado con la conmemoración cristiana de quienes ya descansan en esperanza de la resurrección. Con el apoyo y autorización del señor arzobispo, la fecha quedó marcada en el corazón de la iglesia y en la tradición del pueblo. Y así, cada noviembre, la antigua Guatemala se viste de memoria. Las calles reciben nuevamente al Señor sepultado, y en cada paso, en cada turno, en cada plegaria, viaja un nombre, una ausencia, un amor que permanece, porque esta procesión no solo recorre las calles, recorre la historia, y recorre también el alma de quienes seguimos creyendo en la vida eterna. Noviembre siempre ha sido un mes para recordar, un tiempo en que la fe y la nostalgia se abrazan. Por eso, la velación de Jesús Nazareno de la Buena Muerte en la parroquia de Santo Domingo se realizaba cerca del Día de los Fieles Difuntos. Es un acto profundamente simbólico, unir el consuelo del Cristo que acompaña en la agonía con la memoria de quienes han partido. Una tradición nacida del corazón del pueblo, donde la oración y la esperanza se vuelven puente entre el cielo y la tierra. Hoy elevamos una oración a nuestro dulce Nazareno dominico por el eterno descanso de nuestros hermanos y hermanas que ya no están. Así se escucha en la velación, porque aunque sus voces se apagaron, siguen presentes en cada recuerdo, en cada gesto, en cada historia que aún vive en nosotros. Así, como lo hicieron generaciones antes, nos unimos para honrar su memoria, para entregarle nuestras ausencias al Nazareno de la Buena Muerte y para confiar, una vez más, que el amor
nunca muere. Porque en noviembre, Guatemala recuerda, pero también sana. ¿Tienes una anécdota especial que viviste en una procesión? ¿Una experiencia que marcó tu fe, tu vida o tu camino como devoto? Queremos escucharla. Escanea el código QR que aparece en pantalla o ingresa a cucuruchoenguatemala.com. En la sección Vivencias, llena el formulario con tu historia y podría formar parte de nuestro segmento Anécdotas de Cucurucho, dentro del programa Guatemala en Tradiciones y Procesiones, porque tu testimonio también hace grande nuestra fe. Cada noviembre el silencio de la ciudad de Guatemala se transforma en oración, porque el Señor sepultado de la recolección vuelve a recorrer sus calles, recordándonos el misterio eterno de la muerte y la promesa luminosa de la resurrección. Su historia empieza en el siglo XVIII, cuando el maestro Blasco Rodríguez talló esta imagen profundamente humana: Cristo recién bajado de la cruz, con los ojos entreabiertos y el cuerpo aún marcado por el sacrificio. Una obra del barroco guatemalteco que hoy es tesoro vivo de nuestra fe. En 1956, Fray Miguel Ángel Murcia cambió para siempre su iconografía. El Señor saldría sin urna y sin su túnica, solo con el sudario, como aquella tarde del Calvario. Desde entonces, noviembre se convirtió en su mes, un tiempo de velación, de recogimiento, de memoria. Un tiempo para orar por nuestros difuntos y para acompañar a Cristo en su descanso sagrado. Y así, en cada paso del anda, en cada turno ofrecido, en cada devoto que alza la mirada, el Cristo de la penitencia nos recuerda que la muerte no es el final, que en Él todo dolor se transforma, y que noviembre sigue siendo el mes en que Guatemala aprende a despedir, pero también a esperar. En la tercera avenida, dentro de la finca El Zapote, en la zona 2 de la capital se alza la capilla de Santa Delfina de Signé, un rincón de fe impregnado de historia, silencio y esperanza. Construida originalmente en 1936 como parte de los festejos del cincuentenario de una emblemática cervecería. La obra fue levantada bajo la supervisión del maestro Simeón Retolaza, pero no fue hasta el 5 de noviembre de 1950 cuando se inauguró formalmente con su estilo sobrio, su nave única y su jardín rodeado de flores y una fuente serena. Dentro, un altar barroco de madera destaca con devoción. Está dedicado a Nuestra Señora del Rosario, patrona del templo, una escultura del Cristo de Velázquez, tallada por el maestro Huberto Solís Soberanis, completa el espacio sagrado. Las campanas mismas guardan una historia curiosa. Fueron fundidas con el metal de antiguas calderas de la cervecería original de la finca. Hoy, su sonido llama a devotos y creyentes. Su repicar recuerda raíces industriales que se transformaron en fe. Así, la capilla de Santa Delfina es más que un edificio. Es memoria, devoción, identidad. Un oasis espiritual en medio del bullicio capitalino, un testimonio vivo de cómo la fe se construye con manos, piedra, madera y sobre todo con el corazón. ¿Vivís la tradición con el corazón? ¿Sentís que cada anda, cada incienso, cada marcha te conecta con algo más grande? Entonces este espacio es para vos. Seguinos en redes sociales como Cucurucho en Guatemala. Estamos en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y X. Y descubrí mucho más en nuestra web cucuruchoenguatemala.com. Porque la fe también se comparte.
La historia del Señor sepultado de la Parroquia Vieja en la zona 6 se remonta a los primeros templos del antiguo pueblo de la Ermita, un pasado que, aunque fragmentado por los terremotos y los siglos, sigue vivo en la memoria devocional de su gente. Según investigaciones del licenciado Mario Vico Calderón, para 1769, 4 años antes de la destrucción del Valle de Panchoy, ya existía en la iglesia del pueblo de la Ermita una imagen de la Virgen de Soledad, vinculada a un crucifijo articulado utilizado en las ceremonias del descendimiento y del Santo Entierro. El arzobispo Cortés y Larraz, en su visita pastoral, también describió una Virgen de Dolores con resplandor y daga de plata, mientras que documentos de 1763 y 1764 confirman la existencia de una talla dolorosa con altar propio y hermandad constituida. De estos registros se intuye, con cautela pero con fuerza histórica, que el Señor sepultado que hoy veneramos es el mismo que perteneció a la antigua iglesia del pueblo de la Ermita, una imagen que nunca salió de su templo, heredera directa de la capilla de pasión del primigenio edificio colonial. Por eso la procesión del Viernes Santo de la Parroquia Vieja no es una tradición nueva, es la continuidad de un rito ancestral que sigue arraigado al barrio de la parroquia, donde generación tras generación ha custodiado al sepultado con amor, fe y profunda identidad. Un testimonio vivo de más de 3 siglos de devoción, que aún hoy sigue caminando entre nosotros. Fíjese que esto salió a raíz de que la mamá de mi mamá, mi abuelita, elaboraba fiambre de muchos años atrás. Entonces ella a veces nos invitaba a picar. Y ahí uno va viendo, ¿verdad?, qué le pone, qué ingredientes. Y en ese tiempo pues eran toques tan especiales de las abuelitas. Dentro de los embutidos va diferentes tipos de jamones, salchichón, longaniza, chorizo, chile copetín. Dentro de las verduras, alberja, ejote, remolacha, zanahoria. Se le pone una como camita de la lechuga colocha. Y ya luego para prepararlos ya se le echa curtido y todos los adornos que ya mencioné. Bueno, yo le diría a las futuras generaciones que aprendan a hacerlo. Yo creo que esto viene de generación en generación, porque mire, mi abuelita lo hacía, mi mamá pues nunca lo hizo porque apoyábamos a mi abuelita a hacerlo. Entonces cuando ya no estuvo mi abuelita, yo me animé a hacerlo, yo lo hago con mi hija. Ella va viendo, ella me tiene anotado los ingredientes, las cantidades, todos los condimentos que lleva, todas las latas que tenemos que comprar para el adorno, ¿verdad? Y eso pues se va aprendiendo. Entonces con el tiempo yo considero que el día que yo ya no lo pueda hacer, pues tal vez mi hija se anima a hacerlo, quizás no para vender, sino para consumir, pero no perder esa tradición. Y yo creo que esa misma tradición pues ella le podría transmitir a los sobrinos, a su hijo, y esto va de generación en generación, y que como es una tradición, parte de nuestra cultura, yo creo que eso no se va a terminar, no se termina. El pasado 15 de noviembre de 2025, Guatemala vivió un acontecimiento que quedará grabado para siempre en la memoria cucurucha. La procesión extraordinaria por los 125 años de veneración de María Santísima de la Soledad de la Recolección, la Reina de la Humanidad. Pero para comprender la grandeza de este día, debemos volver atrás. En 1898, la Virgen cumplía 100 años de haber sido jubilada, según la tradición, por el maestro José María Larrabee. Aunque la autoría
sigue envuelta en silencio histórico, lo cierto es que esta imagen, descrita por estudiosos como Haroldo Rodas Estrada, posee la dulzura, la serenidad y el dolor contenido que ha consolado a generaciones enteras. Fue en 1950 cuando el escultor Huberto Solís Soberanis la restauró y la vinculó a las figuras de San Juan y Magdalena. Y décadas más tarde, registros como los de Fray Deodato Carvajo confirmarían su importancia dentro del templo Recoleto, donde ya se le veneraba como una virgen moderna, cargada de profunda devoción. La historia cambió para siempre en 1997, cuando un grupo de devotos y la Hermandad de Dolores solicitaron al arzobispo Próspero Penados del Barrio su consagración. La petición fue aceptada, y el 8 de marzo de 1998, Día Internacional de la Mujer, María Santísima de la Soledad fue solemnemente consagrada y coronada. Así lo registraban los medios de comunicación. Fue exaltada la mujer más extraordinaria de la humanidad. Aquella ceremonia, acompañada por orquesta de cuerdas y la voz del tenor René Cordón, marcó un antes y un después en la vida espiritual de miles. Y ahora, 125 años después de aquel origen, la reina de la humanidad volvió a recorrer su ciudad. El pasado 15 de noviembre de 2025, la recolección la vio salir radiante, envuelta en un adorno solemne entre aromas de incienso, lágrimas, flores blancas y marchas fúnebres que estremecieron el corazón. Cada paso de su anda fue un homenaje a más de un siglo de fe. Cada rostro que la contempló, un testimonio vivo de amor, y cada nota que sonó, un eco de aquella consagración que hoy sigue dando fruto. Así celebró Guatemala los 125 años de veneración de su amada Soledad Recoleta, con historia, con gratitud y con la certeza de que su consuelo sigue acompañando a nuestra nación ayer, hoy y siempre. «350 años de fe, Jesús Nazareno y la Virgen de Dolores, la historia viva de la Merced». ¿Sabías que en una de las hermandades más antiguas y emblemáticas de Guatemala acaba de cumplir 350 años de historia? Hoy te cuento el origen, el legado y el profundo significado de esta devoción que desde 1675 palpita en el corazón de la antigua Guatemala. Todo comenzó un 19 de mayo de 1675, cuando en la antigua ciudad de Santiago de Guatemala, en el barrio de San Jerónimo, se fundó la Cofradía de Jesús Nazareno. Aquel día, reunidos con licencia eclesiástica y bajo la guía del padre Ramón de las Varillas, los primeros cofrades juraron custodiar y honrar la imagen del Nazareno que entonces se veneraba en la parroquia del barrio. Esa imagen, la misma que hoy procesiona cada domingo de Ramos, inició su historia en San Jerónimo décadas antes de llegar al templo mercedario que hoy las resguarda. Tras los terremotos que obligaron el traslado de la Nueva Guatemala de la Asunción en 1778, la iglesia de la Merced quedó sin un nazareno. Pero para evitar nuevos conflictos sociales en la recién fundada capital, las autoridades decidieron dejar en Antigua a Jesús Nazareno de San Jerónimo, permitiendo que su devoción permaneciera entre el pueblo que siempre lo veneró. En 1804, la imagen pasó a la parroquia de San Sebastián y más tarde, de forma definitiva, a la Merced, donde encontró su hogar y se convirtió en uno de los rostros más queridos de la Semana Santa antigua. La Cofradía de Jesús de San Jerónimo fue única para su época. Integraba españoles, ladinos e indígenas sin distinción. Unía al pueblo entero y su devoción era tanta que en 1684 los cofrades solicitaron permiso para construir una capilla de bóveda exclusivamente para Jesús Nazareno y la Virgen de Dolores, posiblemente la misma que todavía la acompaña en los correspectos actuales. 3 siglos y medio después,
Antigua Guatemala volvió a escribir un capítulo inolvidable. El 22 de noviembre de 2025, la hermandad celebró su procesión extraordinaria por los 350 años de fundación, llevando a las calles a Jesús Nazareno y a la Virgen Santísima de Dolores en un cortejo solemne, emotivo y profundamente simbólico. Cientos de fieles acompañaron aquel recorrido histórico que no solo conmemoró el pasado, sino que renovó la promesa y el compromiso devocional de generaciones enteras. Hoy, 350 años después, la Hermandad Mercedaria sigue siendo testigo de un amor que no se agota, un amor que atraviesa terremotos, traslados, cambios de época y siglos enteros. Porque donde está Jesús Nazareno y su Madre Dolorosa, allí permanece viva la fe de Guatemala. 3 siglos y medio después, seguimos caminando contigo, Jesús. A inicios del siglo XX, el mundo atravesaba una época de grandes tensiones. El avance del laicismo, los totalitarismos en Europa y la persecución contra la Iglesia Católica marcaron una profunda crisis espiritual. En medio de este panorama, el Papa Pío XI, el 11 de diciembre de 1925, proclamó la encíclica Quas Primas, instituyendo la solemnidad de Cristo Rey del Universo, para recordar al mundo que el poder de Dios trasciende cualquier gobierno o ideología. En Guatemala, la Iglesia también renacía tras los duros años de la Reforma Liberal de 1871, que había debilitado su presencia en la vida pública. Fue así como, apenas 2 años después de aquella encíclica, en 1927, se celebró por primera vez la festividad de Cristo Rey en la parroquia de Candelaria, el 6 de febrero, coincidiendo con el 10º aniversario de consagración de su milagrosa imagen de Jesús Nazareno. Un año después, en 1928, la Hermandad de Jesús Nazareno de Candelaria introdujo en su cortejo del Jueves Santo un estandarte bordado con la inscripción Cristo Rey, elaborado a mano por la señorita María Brand y diseñado por Manuel Ortega, con remate en una cruz dorada forjada por Federico Pineda. Aquella pieza, que aún desfila cada Semana Santa, se convirtió en un símbolo de fe, resistencia y gratitud hacia la imagen del Nazareno y al mensaje de Papa Pío XI. Desde entonces, la solemnidad de Cristo Rey fue más que una celebración litúrgica. Representó el resurgir de la fe católica en Guatemala, una afirmación que, pese a las persecuciones y los cambios de la época, Cristo sigue reinando en el corazón de su pueblo. El nacimiento de una solemnidad universal que en Guatemala encontró eco en Candelaria y se transformó en un legado de devoción, arte y esperanza que perdura hasta hoy. ¿Sabías que en Guatemala existe una tradición que une el arte, la memoria y el cielo? Cada 1 de noviembre, el pequeño pueblo de Zumpango, Zacatepeques, deja de ser un punto en el mapa, para convertirse en un puente entre los vivos y quienes ya partieron. Los barriletes gigantes no son simples cometas, son mensajes, son plegarias, son obras de arte que nacen del corazón de una comunidad que se rehúsa a olvidar. Dicen los abuelos que, hace siglos, los mayas creían que el viento era el mensajero de los espíritus. Por eso, en los días dedicados a los difuntos, elevaban cometas al cielo, para comunicarse con quienes ya no podían tocar, pero todavía acompañaban sus pasos. Con la llegada de la evangelización, estas prácticas se mezclaron con las celebraciones católicas del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, creando algo único en el país. Una tradición donde lo espiritual, lo popular y lo ancestral se unen en una sola fiesta. En Zumpango, los barriletes no se improvisan, se crean durante meses, con papel de china, bambú y una dedicación que pasa de generación en generación. Jóvenes, familias enteras, artesanos y vecinos se reúnen para cortar, pegar, pintar y diseñar
composiciones gigantes llenas de color, símbolos y poesía visual. Cada barrilete es una historia, un homenaje, una memoria hecha arte. Algunos superan los 10 o 15 metros, desafiando la gravedad y el tiempo. Y llega el día, el aire cambia, las calles se llenan, el camposanto se convierte en escenario. Entre música, comida tradicional y rezos, los barrileteros levantan esas inmensas obras de arte para que el viento haga lo suyo. Porque en Zumpango se cree que cuando un barrilete toca el cielo, un mensaje llega al alma de un ser querido que ya descansa. Es una forma de decir, no te olvido, sigo aquí, mi corazón aún te busca. Pero esta tradición no es solo memoria, es identidad, es resistencia cultural, es el orgullo de un pueblo que cada año se presenta ante el mundo con sus colores, su arte y su fe. Los barriletes de Zumpango son también un canto en la vida, a la creatividad, al trabajo colectivo, a la certeza de que todo lo que amamos de alguna manera permanece. Cuando el viento de noviembre toca los barriletes, es como si el cielo y la tierra se abrazaran en un instante. En ese momento Zumpango nos recuerda algo profundo, que la memoria es un acto de amor, y que los barriletes son la manera más hermosa que tiene un pueblo entero de decirle al mundo y a sus difuntos, aquí seguimos, aquí te recordamos, y mientras haya viento, siempre habrá un mensaje para ti. Las tradiciones viven en las calles, en la memoria y en el corazón de un pueblo. Descúbrelas, siéntelas y hazlas tuyas. Esto fue Tradiciones y Procesiones de Guatemala, un proyecto de Cucurucho en Guatemala. Les esperamos en el siguiente capítulo para conocer la magia, el esplendor y la autenticidad de cada tradición y demostrar por qué Guatemala es única.